Ya, ok. Buenas tardes con todos, queridos oyentes. Esta es una nueva charla de nuestro ciclo Charlas Bicentenario, en la que hemos querido mostrar un poco de los trabajos de científicos peruanos que están en diversas partes del mundo y que están trabajando en áreas de astronomía, astrofísica, cosmología o ciencias afines. Hoy día tenemos como ponente a la doctora Gabriela, que es una astrofísica peruana que estudia la física de las galaxias y los agujeros negros en el universo primitivo. El tema es un poco intimidante y un poco largo, pero sin embargo, estoy segura de que hoy día vamos a poder comprender un poquito más a grandes rasgos cuáles son las áreas de investigación actual y también en qué cosas podríamos trabajar las personas que estamos interesadas en esta área. La doctora Gabriela, además de ser una investigadora, es también la fundadora del programa Cosmonautas, que es una iniciativa que está dirigida a la formación de docentes en temas de astrofísica. Entonces, vemos que tiene una responsabilidad no solamente académica, sino también social. Así que le damos la bienvenida a nuestro ciclo de charlas y agradecemos mucho su participación. Así que Gaby, adelante. Muchas gracias, Erika, gracias por la introducción tan amable. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un gran honor estar visitando virtualmente el Grupo Astronomía, sobre todo porque el Grupo Astronomía es uno de los primeros lugares donde tuve contacto con la astronomía en general, los de la UNI. Así es que es un gran gusto para mí estar presentando mi trabajo a ustedes. El título de mi charla es Reconstruyendo la evolución de galaxias y agujeros negros, y especialmente con radiotelescopios. Voy a presentar trabajo que he dirigido yo, pero también de estudiantes de mi grupo de investigación, así es que espero que les guste. Bien, vamos a empezar primeramente con un aspecto de la exploración del universo en el que yo trabajo, que es basado en observaciones de galaxias y agujeros negros. Con una introducción bastante general, como ustedes saben, nosotros vivimos en una galaxia de tamaño intermedio que se llama la Vía Láctea. Sin embargo, la Vía Láctea es una de miles de millones de galaxias que existen en el universo. ¿Y cómo sabemos esto? Es gracias a observaciones muy profundas que se logran con telescopios telescopios bastante sensitivos, como por ejemplo el telescopio espacial Hubble que vemos aquí en la esquina superior. Además de saber que el universo está lleno de galaxias, que son las piezas fundamentales, por así decirlo, los bloques de construcción del universo, otro de los conocimientos más importantes en la astronomía extragaláctica es que en el centro, en el corazón de todas las galaxias, se encuentran agujeros negros supermasivos. Al menos se sabe que en muchas galaxias que se han observado encontramos esos agujeros negros supermasivos, y se cree que probablemente es el caso de todas. Así es que se imaginan, si es que ven esta imagen nuevamente del telescopio Hubble, cada uno de estos puntitos que pueden ver ahí no son estrellas, sino son galaxias, ¿cierto? Y en cada una de estas galaxias pueden imaginarse que en el centro hay un agujero negro supermasivo que está creciendo y alimentándose con una gran cantidad de materia. Entonces podemos asumir esto. Sin embargo, en esta imagen, la luz que podemos ver es sobre todo de las galaxias y no la emisión del agujero negro. Sin embargo, hay casos en los que estos agujeros negros supermasivos están creciendo de forma muy potente y energética. Y en estos casos, estos objetos se llaman núcleo de galaxia activa, o AGN por sus siglas en inglés. Así es que a partir de ahora en la charla yo voy a estar hablando de AGNs. Estos AGNs son en realidad un tipo de objeto que se divide en diferentes variedades de objetos también, como por ejemplo cuásares, galaxias Seyfert, que probablemente han escuchado, radiogalaxias. Son todas galaxias que hospedan agujeros negros supermasivos que están en un estado de crecimiento muy, muy rápido y energético. Entonces,
vamos a explorar los agujeros negros y la emisión de estos AGNs. Bien, como pudieron ver del título de mi charla, yo me voy a enfocar en esta charla en cierta parte sobre las ondas de radio, especialmente ondas de radio de baja frecuencia. Los agujeros negros, sin embargo, son eventos multicolor. Las ondas de radio son solamente un aspecto. Y en esta parte inferior de la pantalla, no sé si ven mi mouse, pueden ver todo el espectro electromagnético de la luz. La luz, como ustedes saben, se puede dividir en diferentes componentes de diferentes colores, si es que hablamos solamente de la parte óptica, o incluso a otras longitudes de onda que son invisibles de nuestros ojos, que pueden ser infrarrojos, microondas, es decir, de menor energía y mayor longitud de onda, o de mayor energía y menor longitud de onda, como los rayos ultravioleta, los rayos X, rayos gamma, también invisibles a nuestros ojos. Por esto, ya que nosotros solo conocemos la parte visible, para observar en estas otras longitudes de onda necesitamos otros tipos de telescopios, ¿cierto? Y acá vamos a hablar sobre los telescopios radio. Bien, regresando a los agujeros negros y a los AGN, una de las señales de la emisión más potente o más característica que tienen los AGN, sobre todo los más potentes, es en la emisión de radio. Y por eso, si es que queremos observar el cielo, pero solamente filtrar básicamente a los agujeros negros que están en crecimiento, estos AGNs, una forma de hacerlo es observar el cielo usando un telescopio radio. Y esta es la imagen que podríamos obtener. Es una imagen muy reciente de un paper que fue publicado este año usando el telescopio LOFAR, que es un telescopio de radio a baja frecuencia, donde se muestra todo lo que puede ver este telescopio, ¿cierto? Con ojos, imagínense ver el cielo entero con ojos, con ojos que son antenas de radio. Y cada uno de estos puntitos que este telescopio en particular en la configuración que se presenta aquí puede observar, cada uno de estos puntitos está mostrándole a ustedes agujeros negros en crecimiento, AGNs, radiogalaxias, de diferentes formas. Y son miles de millones. En esta imagen solo se ve cientos de miles, por supuesto, pero si pudiera verse con un telescopio mucho más profundo, podrían verse que en cada galaxia hay un pequeño, bueno, no pequeño, un agujero negro supermasivo. Bien. Para los estudiantes de física que están por allí, ¿de dónde viene esta emisión de radio de los agujeros negros supermasivos? Tienen diferentes fuentes, es bastante complejo entender cuál es el origen de la emisión de radio de los AGNs. Sin embargo, la emisión más potente, si lo vemos de manera simplificada, se trata de radiación sincrotrón. Básicamente, el medio interestelar ionizado interactúa con los campos magnéticos de la galaxia y sobre todo los campos magnéticos alrededor del agujero negro que está en crecimiento, eyectando estos chorros gigantes. Y en la interacción con este campo magnético que se forman en los chorros, se pueden ver estas formas, esas estructuras inmensas que son los jets o chorros de los AGN. En algunos más que otros hay diferentes formas y diferente intensidad, pero eso es básicamente lo que está detrás de la emisión de radio. Muy bien, sin embargo, a pesar de que la emisión de radio es una de las formas, como les dije, de poder ver dónde están los AGNs en el cielo, dónde están los cuasares, las galaxias de radio en el universo, ahí solamente estamos viendo una parte, la punta del iceberg, por así decirlo, ya que los agujeros negros, todo el fenómeno de los AGN, en realidad es un fenómeno multicolor, multionda.
como les había adelantado hace un rato. Si bien históricamente estos, por ejemplo, los cuásares son de todos estos tipos de agujeros negros en crecimiento, son los objetos más brillantes y más potentes, ¿no? Los cuásares. Históricamente, estos cuásares fueron descubiertos usando la combinación de emisión óptica y la combinación de radio, de lo que viene el nombre fuente radio cuasiestelar, y de ahí viene el nombre de cuásar. Sin embargo, este tipo de cuásares con emisión de radio son solamente el 10%. Y el resto del 90% no tiene emisión de radio tan fuerte, tan llamativa. Entonces, se necesitan usar telescopios en otras longitudes de onda, por ejemplo, óptico, infrarrojo, como les mostré hace un rato. Y por lo que se puede decir que una de las características principales del fenómeno AGN, del fenómeno de agujero negro supermasivo en crecimiento, es la característica multicolor, multionda. Regresamos a este gráfico de todos los diferentes tipos de emisiones que está dentro del espectro electromagnético. Y voy a empezar a mostrarles un poco del trabajo que hago yo y en conjunto con mi equipo. Como les dije, para observar en diferentes partes del espectro, necesitamos diferentes telescopios. Acá algunos ejemplos de cómo se ven estos telescopios, ¿no? En radio y en submilimétrico, en microondas, se usan antenas que ustedes probablemente las conocen como antenas de telecomunicaciones, mientras que en el infrarrojo, el óptico, se empiezan a tener los telescopios, como los conocen los telescopios de la ESO, los telescopios espaciales, y también mientras se va a más altas energías, donde básicamente desde la Tierra no podemos ver nada gracias a nuestra atmósfera, necesitamos telescopios espaciales. Y acá tenemos varios ejemplos. Y bien, usando si es que queremos reconstruir cómo es la complejidad de la emisión de este fenómeno AGN, tenemos que usar diferentes telescopios. Y por ejemplo, en una AGN que es muy potente en radio, van a ver que la energía emitida en esta longitud de onda va a ser mucho mayor que en otras partes, por ejemplo, que en el infrarrojo, ultravioleta, ¿no? Cada uno de estos puntos negros es simplemente un dibujo que estoy haciendo acá para ejemplificar. Cada uno de estos puntos es una observación con un diferente telescopio. Y bien, una parte de mi trabajo es entender la física detrás de este evento, de los AGNs, ¿no? Y para ello tengo que usar para entender la complejidad de la física detrás de estos objetos, tengo que usar diferentes instrumentos. Y básicamente completar este gráfico, que es el gráfico de cuánta energía hay en función de qué frecuencia o qué longitud de onda. Y bien, eso se llaman distribución espectral de energía, y es una de mis especialidades dentro de este campo. Y bien, como les dije, mientras que algunos son, como en ese ejemplo, muy potentes en radio y no en otros, hay galaxias, como esta de acá, que es Markarian 509, que ven aquí, que si las observamos con diferentes telescopios nos van a dar una distribución espectral de energía de esta forma, donde cada uno de los puntos son observaciones que se han tomado de esta específica galaxia en diferentes longitudes de onda. Y así, mi trabajo consiste en usar estos datos y usar luego modelos teóricos, modelos complejos de diferentes tipos de física detrás. Por ejemplo, de física de agujeros negros, de la física de acreción, de física estelar, que es el caso de la línea azul, de física del polvo, de hidrodinámica, en este caso, de física de sincrotón, para modelar la complejidad de este objeto. Entonces, para tratar de descifrar cuáles son diferentes propiedades, por ejemplo, cuál es la masa del agujero negro, cuántas estrellas se está formando en esta galaxia,
Sí, qué tan fuerte es la emisión de radio que viene desde el agujero negro, necesitamos hacer este tipo de descomposición y esto es una de las partes principales de mi trabajo. Y actualmente, mientras que yo había trabajado desde el infrarrojo hasta el ultravioleta en ese trabajo anterior, actualmente quería contarles del trabajo de mi estudiante de doctorado, Laura Martínez, que se ha encargado de extender este estudio también al radio y los rayos X. Y esto es muy importante ya que en el futuro cercano llegan muchas nuevas telescopios de radio, como por ejemplo SKA o NGDLA, que van a probablemente escuchar en los próximos 10, 20 años, que son proyectos muy grandes y muy importantes que van a revolucionar todo lo que es en general la astrofísica y especialmente la astrofísica extragaláctica. Bien, pero ahora les he hablado de las características de observar agujeros negros que se ven en todas las longitudes de onda, etc. Pero en realidad, ¿por qué los estudio? ¿Por qué son importantes los agujeros negros para la formación de las galaxias? Al fin y al cabo, nosotros queremos entender por qué estamos aquí, cómo se formó nuestra galaxia, por qué se formó nuestra galaxia, por qué el universo es como lo observamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me interesan los agujeros negros dentro de la formación de galaxias? Para responder esta pregunta voy a empezar con una pequeña introducción de cómo se forman las galaxias, cómo es que crecen las galaxias. Las galaxias son conjuntos de estrellas, ¿cierto? Conjuntos muy complejos de estrellas. Entonces, como pueden imaginarse de manera muy simple, mientras más estrellas tiene una galaxia, más grande es. Por lo tanto, ¿cómo crece una galaxia? Formando nuevas estrellas. Galaxia pequeña forma nuevas estrellas, crece. Esa es una forma muy simplificada de hacerlo. Pero por ello, una de las propiedades fundamentales para entender la física extragaláctica es la tasa de formación estelar. ¿Cuál es la tasa con la que una galaxia forma nuevas estrellas? ¿Cierto? Y en este gráfico básicamente resume la historia de la formación de estrellas en el universo. Tenemos acá en el eje X la edad del universo, desde 0 hasta 13 miles de millones de años, y acá tenemos la tasa de formación estelar. Como pueden ver, hay una época intermedia, cuando obviamente al inicio se empiezan a formar las primeras estrellas, luego y estas forman las primeras galaxias, los primeros agujeros negros también, pero llega un punto donde la tasa de formación estelar está al máximo. Esta época se llama la época de construcción de la galaxia, porque todas las galaxias en el universo está muy activo y muy eficiente en su crecimiento, o en el crecimiento de la materia dentro de esto. Y este es justamente el pedazo de la historia del universo en el que yo me especializo y en lo que mucho del trabajo que van a ver ahora se centra. Pero bien, sigamos. Ya, entonces estaba diciendo que las galaxias crecen con la formación de estrellas, pero luego la siguiente pregunta es, ¿cómo se forman estrellas dentro de una galaxia? Entonces ahí se va a cómo se forma una estrella en general, y esto, la materia prima para formar nuevas estrellas es gas molecular. Y de ahí venimos, ya que el gas, para formar una estrella, el gas en nubes moleculares colapsan, y de esta forma se generan el proceso de gas, se construyen estrellas. ¿Y cómo podemos observar entonces para ver básicamente cuánto va a crecer una galaxia? Se necesita saber cuánta materia prima hay dentro de esta galaxia para formar nuevas estrellas, o sea, cuánto es la cantidad de gas molecular que está contenida en una galaxia, para ver si es que va a crecer y cuánto más va a evolucionar. O si es que no hay gas, tal vez la galaxia no va a crecer y eventualmente va a morir. ¿No? Ese es el proceso de evolución o de muerte de una galaxia, por así decirlo. Y el gas molecular se observa sobre todo usando líneas de emisión líneas de emisión en el submilimétrico, que es usando, por ejemplo, telescopios
que se puede decir que son radios, los rayos submilimétricos como telescopio ALMA, que es uno de los telescopios que yo más uso. Y bien, entonces sabemos que el gas molecular está directamente conectado con la evolución de una galaxia. Cómo las galaxias en el universo van a formarse y crecer, depende de cómo el contenido de gas molecular en el universo va a evolucionar también. Y ahora vamos a cambiar completamente la forma en la que estamos explorando el universo, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando de observaciones, de uso de telescopio como ALMA, para entender la evolución de galaxias. Otro aspecto muy interesante y complementario de cómo explorar el universo es usando simulaciones cosmológicas, que básicamente es el aspecto teórico de cómo se forma el universo. Las simulaciones, empezando de condiciones iniciales, en base a una cosmología que se asume, en el caso actualmente el modelo cosmológico Lambda-CDM, es como bien saben, el más aceptado y es lo que normalmente se usa en simulaciones cosmológicas. ¿Qué hacen las simulaciones? Lo que hacen es simular la evolución del universo y cómo la estructura de la materia va a formarse desde inicios, desde un punto inicial, hasta, pasando el tiempo, hasta la actualidad, que es lo que sería cómo observamos actualmente el universo. En este caso, como les dije, parte del modelo cosmológico, lo que pueden ver, del modelo cosmológico actual, se sabe que el contenido principal de la materia o el tipo de materia que abunda más en el universo es la materia oscura. Entonces, y la materia oscura, como bien saben, solamente interactúa por medio de la gravitación, de la fuerza de la gravitación, ¿cierto? Y entonces el principal objetivo en este caso, que estoy mostrándoles como ejemplo, es cómo la estructura se va formando por medio de la acción de la gravedad. Como ven, la gravedad hace que se vayan colapsando estructuras, empezando a formarse poco a poco halos de materia oscura y filamentos que se vuelven mucho más claros con el pasar del tiempo, ¿no? Mucho más conglomerados, por así decirlo. Pero bien, la materia oscura está ahí, vemos que hay estructuras de materia oscura, pero ¿cómo podemos compararlo con la vida real? Esta es una simulación de computadora. Ahora, ¿cómo podemos compararlo con la vida real? Si nosotros no podemos ver ni observar, no tenemos ninguna forma de medir, ni siquiera entendemos a la materia oscura. Lo único que sabemos es que está ahí por la gravitación. Entonces, ¿cómo podemos comparar esta simulación con la realidad? Y ahí es donde es bien difícil, porque las simulaciones logran predecir las distribuciones de materia oscura, sin embargo, se complican más cuando tratan cuando empiezan a incluir interacciones bariónicas, como por ejemplo la electrodinámica, se tiene que tomar en cuenta las emisiones electromagnéticas y todo se complica un poco más. Entonces, y es aquí donde justamente van a entrar van a participar los agujeros negros, porque así como conocen del meme de expectativa versus realidad, las simulaciones tienen una cierta expectativa de cuántas estrellas se van a formar dentro de cada uno de estos halos de materia oscura que les he mostrado, que pueden ver como estos puntitos de aquí. Este es un gráfico que muestra halos de materia oscura de diferente tamaño, y cuánto espera la simulación que se formen estrellas dentro de cada uno de estos halos. Y asumiendo simplemente que en los halos hay una cierta cantidad de gas, este gas va a colapsar y formar estrella directamente. Y así se van a formar las galaxias. Si es que no hubieran, voy a adelantar, si es que no hubieran AGNs o agujeros negros en el centro, lo que la simulación espera, la expectativa, es que haya esta fracción. Por ejemplo, en este caso, el 10% de lo que es la masa del halo de dark matter va a ser nuevas estrellas, van a ser
es masa estelar. Y podemos verlo en este gráfico. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad es esta línea negra que vemos. Entonces, cuando comparamos la simulación de computadora con la realidad, nos damos cuenta que hay mucho menos estrellas de las que habría si es que solamente se considera que si es que hay gas se forman estrellas libremente. Lo que hace falta es algo que regule, que no permita que se forman tantas estrellas como la materia prima existente, sino algo que regule y que disminuya la formación de nuevas estrellas, y es decir, que regule el crecimiento de las galaxias. Y es aquí donde los agujeros negros juegan un rol fundamental como reguladores del crecimiento de sus propias galaxias. Entonces, el agujero negro supermasivo que vive en el centro de la galaxia regula esta formación de nuevas estrellas, este crecimiento de las galaxias. Entonces, por eso es muy importante, esa es una de las principales razones por las que tenemos que entender cómo es la convivencia de las galaxias y los agujeros negros para entender por cómo se está formando en general la materia en el universo, ¿cierto? Y eso no es tan fácil, porque no se entiende exactamente cómo. Se sabe que se necesitan agujeros negros en diferentes, sobre todo en las galaxias más masivas, son los halos más masivos, pero no se entiende exactamente cuáles son los mecanismos físicos que están haciendo que este AGN regule la galaxia. ¿Y por qué es tan difícil? Porque el AGN, los agujeros negros supermasivos, son diminutos y el radio de acción que tienen son muy pequeños comparado con los inmensos tamaños de la galaxia. Por lo tanto, no se entiende, no se sabe, es justamente por lo que tengo trabajo, no se sabe cómo los AGNs están influenciando y regulando el crecimiento de sus galaxias. Y bien, entonces ese es mi trabajo, en tratar de entender cómo influencian los agujeros negros a sus galaxias. Como les había dicho, ahí regresa el gas molecular, ¿cierto? Sabemos que si es que no hay materia prima, no hay formación de estelar. Entonces, la primera cosa que se nos ocurre es tal vez estos AGNs le quitan esta materia prima a las galaxias, expulsan esta materia prima o hacen que esta materia prima ya no sirva para construir nuevas estrellas. Y eso lo podemos averiguar buscando observaciones del gas molecular con telescopios como este de acá de ALMA. Y bien, entonces, acá la pregunta que me hago es, si es que tengo un tipo de evolución de galaxias, de la interacción entre galaxias y agujeros negros, puedo ver, si es que observo el universo, puedo ver diferentes etapas de esta evolución, si es que, por ejemplo, observo profundamente, ¿cierto? Y esto ocurre porque podemos observar galaxias que están colisionando una con otra, está pasando por una parte de su evolución importante. Podemos ver galaxias que forman muchísimas estrellas, entonces creemos que estas galaxias están justamente en esta etapa de máximo florecimiento que vimos, que les enseñé al inicio. Vemos que hay galaxias donde el agujero negro supermasivo es lo que más domina la emisión, que son el caso de los cuásares. Y luego vemos galaxias donde básicamente su formación estelar ya casi no existe, básicamente son galaxias muertas, que no forman nuevas estrellas. Entonces, tratar de reconstruir, viendo todo ese tipo de diferentes de galaxias, podemos preguntarnos, tal vez están yendo en una cadena evolutiva, tal vez estas galaxias que eran galaxias normales, galaxias promedio, al momento de colisionar, juntan todo el gas que tienen en esos halos y logran tener mucha materia prima para formar estrellas. Y a partir de eso, tal vez todo este contenido de gas molecular lleva a que esta nueva galaxia, que antes era una colisión y ahora se ha vuelto una sola, llegue a formar tantas estrellas y esté en el pico de su crecimiento. Y luego
ya que los agujeros negros también crecen gracias al contenido de gas molecular, también necesitan alimentarse de gas molecular. También los agujeros negros están en su apogeo de crecimiento, mostrándose como cuásares. Tal vez ese es el camino de evolución hay diferentes trabajos teóricos que sugieren que este es el tipo de evolución que las galaxias más masivas pueden llegar a tener, iniciando por colisiones de galaxias, pasando por galaxias que forman muchas estrellas, con agujeros negros que empiezan a crecer en cantidades enormes, sin embargo envueltas en polvo por los que empiezan a tener colores rojos. Luego, con todo este crecimiento, el agujero negro expulsa todo el gas y el polvo que tenía, volviéndose un agujero negro azul, simplemente un cuásar azul, es decir, sin polvo. Y finalmente, este cuásar que es tan potente se llega a comer o expulsa, se llega a comer todo el gas molecular y toda la materia prima que tenía, de tal forma que ya no puede crecer más, ya no puede formar más estrellas, ya no puede alimentar al agujero negro tampoco, y termina llegando a una etapa de muerte de la galaxia y de inactividad del agujero negro también. Entonces, en mi línea de investigación voy a tratar de investigar todos estos pasos de la evolución y ver cuál es el efecto del agujero negro creciendo en el gas molecular, justamente para entender cómo es que los agujeros negros regulan el crecimiento de su galaxia. Muy bien, entonces empecemos viendo la última parte, el último eslabón, por así decirlo, las galaxias muertas. Y este es el trabajo que estoy haciendo en colaboración con un estudiante peruano, en realidad, que gracias al proyecto Comamautas está trabajando también en investigación, Bruno Rodríguez, en el que estamos tratando de entender por qué estas galaxias muertas, qué cosa llevó a estas galaxias a dejar de formar estrellas, ¿cierto? Entonces, ya que sabemos que los AGNs tienen una conexión fuerte con la emisión en radio, una forma de hacerlo es tratar de encontrar señales de radio en estas galaxias muertas. Y es la primera, no se había hecho antes usando observaciones muy profundas que gracias al instrumento llamado LOFAR, es un telescopio de radio a baja frecuencia, podemos hacerlo. Y lo que hace Bruno es básicamente usar un método que se llama stacking, que es juntar cientos de miles de galaxias. Tiene una estadística increíble de emisión de radio y trata de comparar cuánta emisión de radio está observando, tanto en galaxias que están formando estrellas, que son los puntitos azules, como en galaxias que que ya están casi muertas, que no están formando estrellas, que son los puntos rojos. Y la diferencia entre estos puntos y las líneas que ven aquí es básicamente lo que dice cuánta emisión de radio me esperaría. Como pueden ver aquí, los puntos azules están sobre las líneas de lo que se espera de la emisión de radio, viendo que, ok, esto es lo que se esperaba. Sin embargo, la emisión de las galaxias se llaman galaxias quiescent o inactivas, tienen un exceso de emisión de radio comparado con lo que se esperaba, que era la línea negra. ¿Qué cosa nos está diciendo esto? Que básicamente hay una cierta señal de radio que está conectada, que está probablemente muy ligada al hecho de que la galaxia ha dejado de formar estrellas. Y esto nos está llevando, y tenemos que analizar mucho más aún, por qué estas galaxias inactivas están teniendo este exceso de emisión de radio. Y eso nos puede dar una señal de tal vez el origen de qué cosa ha ocasionado que estas galaxias dejen de crecer. Y está ligadas a la emisión de radio. ¿Cuál es la forma exactamente? Es lo que tenemos que ver en la continuación de esos trabajos. Bien, sigamos entonces en esta línea evolutiva que les había mencionado. Pasamos a los cuásares. También podemos seleccionar cuásares en el universo y ver cuál es la interacción
del agujero del AGN con el gas molecular. En este caso, se trata de un trabajo que he publicado al inicio de este año y otro que está en preparación, donde vemos cuásares rojos y cuásares azules, como lo enseñé en esta parte, ¿no? Los cuásares rojos son aquellos que están envueltos en polvo, mientras que los cuásares azules son aquellos que básicamente no tienen polvo y pueden emitir libremente. Los cuásares, y lo que encontramos en el descubrimiento que hemos hecho en esta publicación, es que los cuásares rojos presentan presentan señales de unos vientos muy, muy fuertes, vientos a alta velocidad, como pueden ver en esta imagen, que es una impresión artística de este fenómeno. Y básicamente se puede ver que los cuásares rojos tienen unos vientos mucho más fuertes que los cuásares azules, dando a entender que estos vientos pueden ser un elemento muy importante del hecho cómo está evolucionando este cuásar. Entonces hay una conexión entre la presencia de polvo y la presencia de vientos a gran velocidad y a gran potencia. Y esto es una observación que no se había hecho antes, por lo que ahora cada vez que se quiere buscar cómo está interactuando el agujero negro con su galaxia, se sabe que los vientos, sobre todo los vientos envueltos en polvo, son un elemento muy importante en esta búsqueda y para entender dentro de nuestro modelo de cómo están interactuando los agujeros negros y sus galaxias. Además, también, justo en el paper en preparación, se ve que los cuásares rojos tienen un exceso de emisión de radio muy significativo comparado con los cuásares azules, por lo que también hay una conexión con radio otra vez, señalando que tanto la presencia de vientos como la emisión en radio tienen algo que ver con esta regulación del crecimiento de galaxias. Muy bien. También podemos, este trabajo que les he mencionado hace un rato, se enfoca en cuásares, en miles de cuásares, más o menos cuando el universo tenía una edad intermedia. Podemos observar objetos que están mucho más cerca a nosotros y poder ver un poco más a detalle y usar observaciones que están a alta resolución. Por ejemplo, tenemos esta galaxia y si observamos con un telescopio de radio podemos ver estos chorros pequeños que están saliendo de la galaxia, ¿cierto? Y ahora también podemos usar ALMA, como les dije, para observar el gas molecular, y es lo que mi estudiante Steven Molyneux está haciendo actualmente. Y lo que está encontrando es que estos chorros de radio están empujando básicamente grandes contenidos de gas molecular hacia los lados. Y teniendo unas 14 galaxias, creo que es que son las que tiene, pues estamos pudiendo medir las velocidades, medir cuánta emisión de radio se requiere para expulsar completamente el gas molecular y así poder dar un paso más para entender cómo es que esta galaxia, si es que esta galaxia está siendo llevada hacia el final de su formación estelar, de su vida, por así decirlo. Y bien, para continuar la evolución que estamos viendo acá, regresando en el tiempo, nos toca explorar esta parte de alta formación estelar, o también que está ocupada por galaxias submilimétricas o galaxias starburst. Y para esto es un trabajo que está recién muy fresquito, va a empezar el próximo año, ya que recientemente nos han dado más de 20 horas de observaciones con ALMA. Todavía no han sido tomadas esas observaciones, por lo que todavía hay que esperar hasta el próximo año y podemos luego investigar exactamente. Tenemos dos grupos de investigación, son galaxias starburst
con AGNs y galaxias sin AGNs y ver cómo es que el gas molecular está interactuando en los diferentes lados, ¿no? Para responder la misma pregunta de cómo es que los agujeros negros están afectando el crecimiento de sus galaxias. Y bien, aquí llegué al final de mi charla. Empezamos, tengo un pequeño resumen con estas 3 imágenes. Primeramente les introduje que en el centro de muchas galaxias, y si es que no es de todas, se hospedan agujeros negros supermasivos muy potentes que producen emisión multionda, y en este caso me he enfocado en la remisión de radio. ¿Por qué nos interesa estudiar agujeros negros y su convivencia con las galaxias? Pues porque la función principal de los AGNs se cree que es regular el crecimiento y la formación de estas galaxias, que al fin y al cabo son las piezas fundamentales del universo. Y la pregunta que queda abierta aquí es ¿cómo? ¿Cómo hacen estos AGNs para regular? Y es algo que actualmente tiene la astronomía extragaláctica trabajando en esto, en responder esta pregunta. Y bien, les he mostrado diferentes proyectos de mi grupo de investigación donde estamos buscando la interacción entre AGN y el gas molecular en galaxias para tratar de entender cuál es el mecanismo exacto que ocasiona esto. Y lo que estamos encontrando es que puede ocurrir gracias a chorros de emisión de radio o vientos muy energéticos, muchas veces vientos llenos de polvo, gracias a las observaciones que estamos haciendo. Bien, muchas gracias. Ahí termina mi charla. Y tengo un par de minutos, Erika. Sí, claro que sí. Ok, listo. Entonces voy a utilizar los últimos minutos para justamente hablarles de lo que Erika ya les adelantó, que es cosmonautas. Y uno de los proyectos que mencioné también estoy trabajando con Bruno, que es una estudiante que gracias a Cosmonautas pudimos contactar. Y bien, Cosmonautas, como dijo Erika, es un proyecto de educación científica que está enfocado en acercar la fascinación por el cosmos y el interés por las ciencias en general a los niños del Perú. Y el objetivo principal es capacitación de docentes de diferentes áreas del Perú y tratar de aprender junto con ellos, compartir el método científico, ya que la mayoría de nosotros en el equipo somos científicos, ¿cierto? Es lo que podemos compartir. Y creo que hay muchos profesores, algunos que están viéndonos probablemente, los docentes como Motas. Bien, como Motas no solamente se enfoca en esto, sino que tiene una estrategia de diferentes niveles. Les acabo de mencionar los docentes. Acá pueden ver en nuestro último taller una foto con muchos de los docentes que nos acompañaron. Teníamos 50 docentes de Moquegua, Junín y Loreto. También tenemos un aspecto de trabajo con los niños, tenemos ahora astroclubes y todo esto lo pueden encontrar en la página web. Sin embargo, más relevante para ustedes del grupo de astronomía y en general si son estudiantes universitarios, es que también trabajamos con, gracias a, por ejemplo, Erika y Diego, que son los organizadores de estas charlas, están ahí también, y trabajan como en divulgación, como instructores dentro de esos talleres de capacitación. Y si es que desean, también podemos trabajar en proyectos, si tienen algún proyecto de tesis que se requiera, podemos trabajar en eso, como es el caso de Bruno. Bien, entonces solo quería contarles del proyecto Cosmonautas y que estudiantes universitarios están bienvenidos en el proyecto también y que estén atentos a la próxima convocatoria que esperamos van a hacer en los próximos meses. Cualquier cosa, si es que están en la uni, pueden preguntarle a Erika y Diego, que son los más enterados. Bien, listo. Ahora sí terminé, Erika. Muchas gracias, Gaby, por tu exposición. Hay muchas dudas, por ahí tenemos varias dudas que tenemos por ahí. No sé si quiere empezar Diego con las preguntas que tiene del chat. Sí, cómo no. A ver, vamos a sacarte de acá. Vamos a hacer esto mejor. Ya. Gaby, por ahí tenemos una pregunta que dice, si es que hay agujeros negros supermasivos, se supondría que provienen
de una estrella supergigante, porque lo que las personas saben es que según el proceso de evolución estelar, las estrellas forman o pueden morir en agujeros negros. Entonces, significan los AGNs que ha habido una estrella muy masiva o supermasiva en el núcleo de la galaxia, o tienen alguna Es otra una muy buena explicación. pregunta. Es una muy buena pregunta. Y es una de las, otra de las tantas incógnitas que todavía tenemos en el área del estudio de agujeros negros. Los agujeros negros, que son la etapa final de la vida de estrellas, son de una categoría de masa muy pequeña en comparación con un agujero negro supermasivo. Entonces, esos agujeros negros se llaman agujeros negros estelares y básicamente son parte de otra categoría. Los agujeros negros supermasivos centrales de las galaxias, en realidad no se sabe bien cómo. Puede que haya sido por un tipo de mezcla, puede que lo primero, obviamente, lo primero que viene a la mente es que ha sido una estrella muy masiva, ¿cierto? Sin embargo, modelos teóricos no pueden explicarlo con la presencia de una estrella. No hay estrella masiva suficiente como para que pueda formar un agujero negro supermasivo. Entonces, la pregunta, ¿cómo se formaron estos agujeros negros supermasivos? Está completamente abierta. Se están buscando en la teoría y en observaciones posibles agujeros negros supermasivos primitivos, estas nuevas semillas de agujeros negros que tal vez son de origen cosmológico, que se han formado, tienen todo un tipo de evolución singular solamente de esos objetos de tan grande masa que se han formado desde el inicio del universo. Entonces la pregunta de cuándo se formaron, cómo se formaron, está completamente abierta. Es una de las preguntas más interesantes que hay actualmente. Bien, muchas gracias. Quizás, sin salirnos de ese hilo, ahora que están de moda los descubrimientos de LIGO y de Virgo sobre los emergimientos de agujeros negros, incluso esos emergimientos no entran en la categoría de supermasivos, o se podría considerar que sistemas binarios formaron esos agujeros supermasivos. Tampoco se consideran, es porque no tengo un plot ahí actualmente, pero no es solamente que hay los agujeros negros estelares y los supermasivos, sino otra pregunta muy extraña que no se entiende aún es porque entre estos dos hay un gran espacio vacío en la distribución de masas. No hay agujeros negros de masa intermedia o no se encuentran, y es una de las también de una de las preguntas importantes que hay gente buscando, que tal vez con ese tipo de observaciones buscando esos agujeros negros intermedios, pero tampoco se encuentran. O sea, por esto sugiere que tiene que ser completamente otro tipo de formación, otro tipo de evolución que se tiene que tener entre ambos. Y si es que esos agujeros negros intermedios están allí, simplemente que no los vemos, hay un par de candidatos que se han encontrado. Justamente una de las últimas observaciones de LIGO me parece que es un candidato a agujero negro intermedio. Sorry. Sin embargo, esa fue parte. Sin embargo, no está confirmado y son pequeñas excepciones que se han encontrado. Esa parte de la distribución de masa de los agujeros negros está completamente vacía y no se entiende por qué. Muy bien, muchas gracias. A ver, otra pregunta por acá hace referencia, dice, se sabe, actualmente ya se ha comprobado de manera observacional que existen los agujeros negros. ¿Existe alguna teoría que postulan los agujeros blancos? Creo que hace referencia a lo que son los puentes de Einstein-Rose. Y pregunta si es que hay algún avance en el descubrimiento de dichos eventos. El problema con los agujeros blancos es que observacionalmente el indicio que podría tener básicamente lo mismo que los agujeros negros. Las señales observacionales son muy parecidas, por lo que distinguir entre estas diferentes teorías es muy complicado.
Es básicamente resta en teoría, que podría decirlo. Sí, es más parte a física teórica discutir ese tipo de objetos. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Erika. Sí. Ahora que menciona Javi, por ejemplo, eso de que no se encuentran agujeros negros de masa intermedia, la pregunta que a mí se me venía a la cabeza es, ¿cómo hacen para diferenciar entre agujeros de masa intermedia, supermasivos, no sé, masa pequeña? O sea, porque entiendo que todo es, o sea, entiendo que recepcionas luz y compruebas que te está llegando cierto tipo de radiación de emisión por los efectos, y la única manera que tenemos de ver esos efectos es a través de la masa. Entonces, sin embargo, ¿hay algún límite como que para categorizar estos tipos de agujeros negros? Sí, como tú bien dices, bueno, como tú bien dices, hay la relación, por lo que sabemos o asumimos que estamos viendo un agujero negro supermasivo de tal masa, es por la emisión que tienen, ¿no? Es por los observables que tienen. En este caso es su emisión. Por ejemplo, si observamos en rayos X, podemos decir, de tanta emisión de rayos X, podemos asumir que es un agujero negro de tal masa. Y la razón no es no es que se clasifican los agujeros negros porque alguien decidió que simplemente hay dos clases, sino que es una distribución de masas. Mientras más se observan galaxias y se observan que hay señales de agujeros negros, sean radio, rayos X o, como digo, es un efecto multionda, ¿cierto? Y de cada uno de estos, con los modelos, por ejemplo, con los que yo hago, puedo ver qué masa del agujero negro está, en base a la física de cuánto la acreción de cierta masa tiende a emitir una cierta luminosidad. Esta luminosidad me va a indicar que es un agujero negro de tal masa. Sin embargo, no se encuentran luminosidades que tengan, que sugieran que sea una masa intermedia. Simplemente no encontramos. Nos gustaría mucho encontrar este tipo de objetos o ver este tipo de luminosidades que digan, ok, es un agujero negro un poco más pequeño. Y hay muchos esfuerzos, hay grupos de investigación enteros tratando de encontrar esto, pero simplemente parece que la naturaleza hay algo que no hace que estos agujeros se formen. Mientras que en parte estelar es mucho más fácil dentro de nuestra propia galaxia. Hay miles, estoy diciendo un número así, pero deben ser decenas de miles de agujeros negros estelares pequeños, porque es simplemente un proceso de la evolución de estelar, ¿cierto? Entonces se sabe que se pueden observar fácilmente, relativamente fácilmente. Gracias, Gaby. Otra consulta por ahí es que cuando tú mostraste tu distribución espectral de energía, o sea, se ve, ¿no? Que pues corresponde para diferentes longitudes de onda, sumo. Yo sé que en el óptico, por ejemplo, para observar simplemente determinada luz, ¿no? De determinada longitud de onda, se utilizan filtros que se colocan y se adaptan a los telescopios. Pero ¿cómo se hace en el caso de los radiotelescopios, por ejemplo, para hacer esta filtración? A ver, ratito, déjame compartir vamos a ver, para que sepan de qué estamos hablando. Ok, Erika, tu pregunta entonces era que hay filtros, ¿cierto? Que dependen, los filtros en realidad están definidos también por la absorción atmosférica, ¿cierto? Sin embargo, en los telescopios de radio tenemos, si es que vieras la distribución de absorción de la atmósfera que hay, tenemos básicamente el cielo completamente descubierto, ¿no? Todas las ondas de radio nos pueden entrar con pocas excepciones. Entonces, en este caso el filtro no está dado por la absorción atmosférica. Sin embargo, ¿qué cosa define dónde pongo el puntito negro? Básicamente es lo que me estás preguntando, ¿cierto? ¿Qué se define una cierta frecuencia? Básicamente es cómo ha sido construido el instrumento. LOFAR, por ejemplo, el instrumento de radio a baja frecuencia con que trabajo, va a haber una correlación entre qué tan grande es el telescopio con qué tan grande es la longitud de onda
por ejemplo aquí puedes ver la longitud de onda, que puede captar. Entonces, mientras más grande es en este caso, que es un interferómetro, esta longitud de onda va a ser mucho más grande. Y eso también tiene que ver con se me fue la palabra, con la resolución. El tamaño del telescopio va a tener que ver con la resolución. Sin embargo, en el caso de los interferómetros, también tiene que ver con la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, el telescopio LOFAR es un interferómetro que está básicamente, tiene antenas en diferentes partes de Europa. Tan grande es en ese sentido. Mientras que si vamos un poco más a longitud de onda más cortas como ALMA, las distancias entre las antenas son menores. Y así. Entonces, ¿cuánta longitud de onda puede captar el telescopio, ¿no? Y de eso va a depender más o menos en qué configuración está el telescopio que puede observar tal rango de longitud de onda o de frecuencia. Ya, entonces estaría definido como que por el arreglo del conjunto de los Por la configuración telescopios. del telescopio. Ya, claro, tiene Y mucho bueno, sentido. si es que es un interferómetro es por la configuración de los telescopios, ¿no? Si es que es un telescopio de un solo plato, single dish telescope, va a depender del tamaño del telescopio también, de la antena. Gracias, Gaby. El profesor también me mencionaba que tenía por ahí una pregunta. Sí. Gabriela, justo aprovechando ese gráfico que estás mostrando del set, veo que es una composición de varias curvas y esas curvas me parece o son curvas de un cuerpo negro, o sea, es una sumatoria, ¿no? Supongo que son diferentes contribuciones. ¿Eso es el centro de la galaxia? A ver, sí, hay diferentes contribuciones, diferentes partes, componentes físicos, ¿no? Acá voy a demorar un poco porque son bastantes componentes diferentes. La línea azul, que puede ver aquí, eso es bastante cerca a lo que podría ser un cuerpo negro, y esa es la emisión del disco de acreción del agujero negro. Es la emisión directa al disco de acreción que luego, por medio de scattering de Compton, va a también emitir en rayos X. Y por esto está combinada estas dos emisiones. El rojo es solamente la suma de todo, pero el azul va desde aquí hasta los rayos X. Luego, las líneas amarillas es la suma de la emisión de todas las estrellas de la galaxia. Esa es la emisión estelar. Entonces, básicamente es una suma, una superposición del espectro de cada estrella dentro de la galaxia. Y esa es la línea amarilla, ¿no? De los billones de estrellas que dentro de esta galaxia vienen superpuestas, los espectros vienen superpuestos y forman en total esta emisión amarilla. Luego, la línea morada, que ya está en el infrarrojo, es la emisión del polvo que está alrededor del agujero negro. Es una estructura que se crea en forma de toro, se dice, de donut, alrededor del agujero negro, con polvo que, obviamente porque está alrededor del agujero negro, está muy, muy caliente, alrededor del disco de acreción está muy caliente, y emite en el infrarrojo medio. Y eso es lo que se llama la emisión de torus o donut. Y luego esta línea verde es también una superposición de diferentes cuerpos negros, esta parte de aquí, que es la emisión del polvo, pero esta vez no del núcleo, sino el polvo de toda la estrella, de toda la galaxia, perdón. El polvo que está a más distancias más lejos, y por lo tanto más frío, que llega hasta al infrarrojo lejano, submilimétrico. Y estos peaks, estas líneas de acá son las líneas de carbohidratos policíclicos, PAHs. Sí. Entonces eso es básicamente la distribución de polvo que se tiene en toda la galaxia. Entonces básicamente, y esa de acá es la emisión de radio por sincrotrón del agujero negro. Claro, pero
Sí. Solo, pero una cosita, pero cada uno de esos componentes, claro, aparentemente es un espectro de cuerpo negro, tal vez no sea exactamente eso, pero lo que yo, eh, no sé, he visto que, o intuyo que cada uno tiene una intensidad diferente, pero ahí veo que más o menos, por lo menos las curvas de verde, morado, amarillo y rojo, más o menos tienen casi la misma intensidad. Eso se ha hecho a propósito para, digamos, la curva roja creo que es lo observado, algo así. Es un poco para que calce en la curva ajustada. No, la curva Digamos. roja es la suma de cada uno de los componentes, Claro, y es para, los datos son los puntos negros, ¿no? claro, perdón, Entonces, sí, los puntos, tienes razón. sí, 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 los pero puntos. digo, pero se ha hecho a propósito porque yo imagino que cada componente, cada curva tiene un pico diferente, digamos, ¿no? Claro. Uno está más arriba que el otro, pero se ha multiplicado por un factor de tal manera que Ah, ok, se entiendo la forme pregunta. el set y ajuste los puntos observados. Creo Sí, que es el eso. código, sí, esto, justamente lo que se hizo acá, el código que yo escribí, que está trabajando Ujú. mi estudiante Laura, es un código de ajuste espectral. Nosotros Claro, recibimos esta fotometría y luego con un método de bayesiano de Markov Chain Monte Carlo, ujú, tenemos esta complejidad de modelo con todos estos componentes que tienen alrededor de 20 parámetros diferentes y seguramente sí. usando el Markov Chain Monte Carlo, podemos ajustar esta curva. Claro. Entonces sí, es un ajuste. Ok, gracias. Ese es mi Ujú. pregunta. Ujú. Gracias, Gaby, por la respuesta. Y bueno, creo que podemos hacer un par de preguntas más. Una de ellas era, hay un gráfico en el que muestras, ¿no?, que hay un fragmento durante la evolución del universo en el que se producen mayor cantidad de estrellas. Ujú. Entonces, te quería preguntar si hay alguna justificación para que sea como que en ese instante y también a qué tiempo cosmológico representa. Acá puedes ver, es más o menos 3 gigayears, 3 miles de millones de años. Y en este periodo, ¿por qué es justamente en este periodo? Bueno, acá se empiezan a formar las primeras estrellas, las primeras galaxias, ¿cierto? Entonces, para que también empiezan los primeros, las primeras colisiones de galaxias, llevando, no sé si se acuerdan, que este modelo de evolución que les mostré, que empieza con la mayor formación estelar, viene motivada por estas colisiones de galaxias. Entonces, se puede pensar que empiezan los primeros mergers también en esta época, que está ligada a este apogeo de formación estelar. Pero también, por alguna razón que todavía no se entiende bien, es con la abundancia, es la evolución química del universo, por así decirlo, porque probablemente también hay una mayor abundancia de moléculas, de gas molecular, que de alguna otra forma está ligada, que el gas molecular viene a ser hidrógeno, pero también, por ejemplo, las observaciones están basadas en carbono, ¿cierto? Que es solamente gracias a la formación de las primeras estrellas que existe carbono en general en estas partes. Entonces, está ligada a justamente lo que decía aquí, a la abundancia de gas molecular en esta época del universo. Entonces, puede ser conjunto de eso, pero ¿por qué hay más gas molecular? ¿Por qué es más abundante en esta época? Sí, es todavía una pregunta también abierta en esta parte. Hay muchos modelos, pero si se dan cuenta, estos puntos recién se están empezando a llenar más allá de esta parte, ¿no? Entonces no se puede reconstruir completamente, pero poco a poco, con todos los telescopios que están saliendo ahora, se va a lograr. Ok. Y una pregunta que nos dejaron es ahí, ¿por qué se les denomina cuásares rojos y cuásares azules, ¿no? Si son aparentemente en observaciones en radio. No, justamente en este caso son cuásares observados en el óptico. Creo que tenía una slide por aquí. Es un poco confuso, yo sé, y yo también me confundí en su momento, y hasta ahora estoy confundida probablemente en eso, pero históricamente el nombre cuásar viene de que es una fuente de radio cuasiestelar. Actualmente se sabe que solamente el 10% de los cuásares
tienen esta emisión de radio. Un 90% tienen una emisión de radio tan pequeña que no lo podemos detectar básicamente, o de repente no tienen, ¿no? Esa es una pregunta abierta. Entonces, ese 90% de cuásares son cuásares sobre todo muy potentes en el óptico. En el óptico, que es la luz que podemos ver, y los colores, ¿cierto? Entonces, cuando uno de estos cuásares tiene mucho polvo, una distribución de polvo muy densa, la emisión directa, que es energética, que es normalmente azul, viene reprocesada por el polvo y remitida. Entonces, en estos casos, simplemente viene absorbida la parte azul de los colores de la emisión del cuásar y por eso aparece más rojo. Como estaba mostrando aquí, ¿no? Entonces, no, esto es una buena pregunta porque no tiene nada que ver con el radio, esta clasificación entre rojos y azules, sino tiene que ver solamente con sus propiedades ópticas. Como dije, AGN son multicolor, así es que para poder entender todo el fenómeno se tiene que ver de todos los lados del espectro. No, ok, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, No te preocupes, yo me encargo. Yo quería hacer una última pregunta ya para no molestarte más. Nos mostraste la simulación de cómo se formaría el universo, creo yo, teniendo en cuenta que existe la materia oscura. También nos habías hablado sobre los halos de materia oscura que pueden haber en las galaxias. Y sabemos, según las observaciones, que hay materia oscura en las galaxias por las velocidades radiales de las estrellas. Pero ¿y qué sucede con las galaxias que se han observado que no tienen materia oscura? ¿Es fallo instrumental o es algo que en realidad está sucediendo? Es una muy buena pregunta. Son descubrimientos recientes de los que estás comentando y son muy interesantes. ¿Cuál es mi opinión personal? Como científica, la verdad, solamente estoy esperando más evidencia. Y grupos enteros de investigación están también trabajando en esto, ¿no? Se han empezado, lo que se refiere Diego, es que se han empezado a encontrar galaxias que tienen cantidad de agujeros de materia oscura mucho menor de las que se esperaría en base a su masa estelar, y no se entiende por qué. Entonces, ¿de dónde vienen? Tampoco se entiende ahora en estos momentos. Es un desafío para el modelo cosmológico, para el modelo del universo que tenemos ahorita en nuestro... sí, el modelo aceptado en estos momentos no está... sí, estas observaciones están poniéndolo en dificultades. Y eso es parte de la ciencia, justamente por eso la ciencia sigue evolucionando, ¿no? Por eso seguimos aprendiendo, porque son estos descubrimientos que rompen con todo lo que se había esperado, con todo lo que se ha calculado, con todo lo que se quiere observar, lo que se cree que se va a observar con los nuevos instrumentos, pero justamente abrir todas estas nuevas ventanas de observación nos ayudan a romper con los paradigmas que nosotros mismos como científicos a veces tenemos. Y yo creo que justamente es un aspecto muy, muy importante de la extragaláctica y de la cosmología. Y no es el único desafío para el modelo de Dark Matter. Hay muchísimas observaciones que ahorita no van con el modelo cosmológico que tenemos. Y eso, lo que mencionas, es una de ellas. Genial, muchísimas gracias, Gaby. Ahora sí, sé que hay profesores del programa Cosmonauta viéndonos, porque los veo comentando por ahí. Así Saludos. que si tienes algunas preguntas finales para todos los que nos han estado oyendo durante este tiempo, enhorabuena, te escuchamos. Sí, muchas gracias a todos. Espero que hayan podido seguir la charla, o al menos partes de la charla. Diego me dijo que es para estudiantes de universidad, así es que traté de hacer en un nivel intermedio, y espero que los profes de Cosmonautas también nos hayan podido seguir en parte. Y ellos han estudiado muchas de estas cosas también en la capacitación, así que seguro que ellos sabían muchas cosas también. Sí, muchas gracias por escucharme. Sé que es la hora del almuerzo, así es que no quiero quitarles más tiempo y dejarlos con hambre. Muchísimas gracias a ti, Gaby, por darte este tiempo. Sabemos que ahorita estás un poquito ajetreada porque vuelves de estar acá en Perú con nosotros un poco.
igual, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la charla. Te pido que te quedes un momento más con nosotros en privado para conversar un poquito. Y nada, para los que Sí, nos con están gusto. oyendo, muchísimas gracias por habernos seguido. A ese público fiel que nos sigue viernes a viernes, muchísimas gracias por estar ahí. Nos estamos viendo la próxima semanita, que tenemos más, no paramos, somos imparables. Y nada, ya saben, a la misma hora, bueno, no a la misma hora, porque la próxima semana sí volvemos a las 6 de la tarde. Pero nada, chicos, chicas, público oyente, muchísimas gracias por todo. Nos vemos, buenas tardes con todos y provecho.